Buen día. Bueno, ahora vamos a empezar el último tramo. Ya estoy grabando, Andrés. Estamos con Janina, con Andrés, para hacer esta última sección del modelado digital. Yo les doy la palabra a Andrés, a Janina, así que ya empezamos con la práctica taller del día de hoy. Buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Ya, Bueno, vamos a seguir con lo que digamos, el sábado pasado. El sábado pasado habíamos logrado corregir las curvas y habíamos llegado a hacer otro detalle de las curvas eh, cada 10 centímetros y 5 centímetros. Teníamos en un mismo documento, en un mismo archivo, las dos curvas que tenemos aquí. Dijimos que el modelo digital ya estaba generado, habíamos etiquetado, las etiquetas acá no se me guardan, en esta sí se guardan. Bueno, habíamos etiquetado, dijimos que el modelo digital ya no lo tocábamos más, digamos, ya había quedado definido y nos quedaban a hacer los perfiles y exportar esta información. Siempre que hagamos un perfil longitudinal o transversal del terreno, tiene que representar algo, digamos, interesante o mostrar una característica de la topografía que estamos midiendo. De nada me serviría hacer a mí un perfil transversal acá, por ejemplo, así, que me está marcando este pedacito acá y esto que la verdad que no me representa demasiado, y más teniendo un vacío donde no tengo información. Entonces, muchas veces tenemos, por ejemplo, si el trabajo es una calle, un trabajo lineal, y sí, el perfil longitudinal va a ser el eje de la calle y los transversales serán, por ejemplo, cada 20 metros de esa avenida. Pero cuando tenemos eh, casos como este, digamos, ¿qué sería algo representativo? Y bueno, en primera instancia, lo que nos buscaron para medir, digamos, cuantificar el accidente que teníamos aquí en este segundo patio. Bueno, entonces un perfil interesante podría ser lo que pasa entre esta sección, que pasa aquí con el agua y, por ejemplo, esta sección. Entonces yo conozco eso. Después habíamos dicho que una posibilidad era ver qué pasaba con el agua. Por dónde podíamos tirar el agua, digamos. Posibilidad era por aquí y otra posibilidad era por aquí. Bueno, entonces si yo genero un perfil longitudinal de esto aquí, toda esta sección, me va a mostrar si yo puedo tirar el agua para allá o no, digamos. Si esto tiene caída hacia allá, digamos, o si lo puedo hacer aquí. Otra posibilidad, digamos, podría ser, en este caso, no tengo accidente en la calle, digamos, un longitudinal así no tiene mucho sentido, pero sí un transversal que me muestre la forma de la cuneta y la vereda, digamos. Entonces ahí yo definí 1, 2, 3, 4, no 4, 5 perfiles posibles, digamos. Eh, que los vamos a generar ahora. ¿Dónde los generamos? Donde dice perfil, podemos generar un perfil simple con ancho, dice sin MDT y seleccionando una polilínea. Yo puedo dibujar una polilínea y seleccionarla o la puedo generar aquí. El primero que vamos a hacer va a ser este. La polilínea puede ser
digamos, solamente una línea completa de fin a fin, de punto a punto, digamos, aquí sin ningún corte, o puede tener diferentes intersecciones en vértices en su eje, digamos, no tiene por qué ser continuo. Eso pasa mucho en los perfiles de la calle. En este caso nosotros vamos a hacer un perfil de, por ejemplo, aquí continuo de esta. Entonces yo selecciono ahí, de aquí me muestra el programa, vemos que no es notorio por ahora la diferencia de accidente que tenemos. Eh, Nos muestra un poco la información del perfil que vamos a tener. Me dice que hay 24 vértices. ¿Qué significa eso? Que si yo prendo la triangulación aquí, bueno, se me apagó el perfil. Si yo prendo la triangulación, me está diciendo que intersecta 24 veces con la triangulación y ahí me va generando distintos puntos. Me dice la longitud, en este caso ahí tiene 80 metros y me dice el Z máximo, que es, ahí se ve, me dice el desnivel que tengo, me dice el Z máximo 164,5 y el Z mínimo 127. ¿Por qué me sirve? Y aquí ven un poco el accidente. Si nosotros seguimos el perfil, esto tiene forma de ser la cuneta, la calle, la cuneta, digamos, vuelvo el nivel de vereda. Aquí tengo el desnivel que me marca en esta parte de aquí, y aquí tengo la topografía de este sector. ¿Para qué me sirve esta información? Bueno, a la hora de crear la guitarra, ya veremos que se genera un plano de comparación y tener esta información del Z máximo y el Z mínimo, digamos, nos da una idea de a qué altura poner ese plano de comparación. Entonces, una vez generado el perfil simple aquí, vamos a crear un dibujo de longitudinal. Si hacemos clic aquí, vamos a ir guardando por las dudas. Se me creó un perfil longitudinal. Si ven, solamente está el perfil y me va marcando los vértices que tiene. Este perfil no tiene por ahora ninguna información, que hay que generarle a este perfil su correspondiente guitarra, digamos, identificar el desnivel con un plano de comparación, un plano de referencia y equidistancia, por ejemplo, cada 10-20 metros. Eso depende de la obra. Si yo me voy aquí donde dice perfil, en este caso elegimos terreno porque solamente tenemos terreno, selecciono el perfil y aquí me sale la información. Me dice, el plano de comparación me va a dibujar un plano de comparación y me va a acotar nuestro perfil respecto a ese plano. Si yo pongo 0 aquí, tendré 100 metros literalmente de nada, que me va a agrandar el dibujo y no me va a dar ninguna información. Si yo pongo 90 metros, tendré, con los valores máximos y mínimos que tendríamos, nuevamente tendré 10 metros de nada. Entonces, 100 en este caso sería un buen valor para elegir el plano de comparación. La altura de rotulación tiene que ver con el tamaño del texto. La deformación vertical en 1 es que me está haciendo a escala 1 en 1. Normalmente, para que tenga representatividad el perfil, un valor puede ser 10, 5, dependiendo de la escala y del accidente que tengamos en el perfil. Aquí, como el desnivel es bajo, para notarlo es bueno ponerle una mayor deformación. La equidistancia es la distancia en X a la cual nos va a ir acotando el perfil. Yo aquí, si esto tenía 80 metros, voy a dejar cada 10. Y si me marca todos los puntos no, por el momento le voy a poner que sí. A ver, porque esto no siempre lo hace
se me genera, si ven aquí en mi margen derecho donde dice longitudinales, me aparece el primero que era el perfil solo y ahora me figura un nuevo componente que se llama guitarra. Entonces, esta información que tenemos acá de terraplén, desmonte y contra rasante, en este caso nosotros, como solamente estamos representando el terreno, no tenemos ninguna información. Si yo sobre esto trazaría una vía, por ejemplo, hago un perfil de una rasante, me daría información. Es algo que no vamos a hacer nosotros y cuando vean vías probablemente lleguen a estos puntos. Después, ¿qué otra información me da el terreno? Dice, la cota del terreno, en este punto, cómo va cambiando y me la va, la equidistancia, aquí me la va figurando cada 10 metros, es la información que nosotros le dimos. Distancia a origen es porque nosotros generamos una polilínea y aquí me dice 383, porque yo cuando generé el perfil no lo hice desde el borde de el extremo de la triangulación, sino que lo hice desde afuera, digamos. Entonces, en este caso no es una información que sea demasiado representativa. Y después me identifica el número de perfil. Aquí, en este caso, el TOPOCAL solamente me está identificando, me marca los perfiles cada la equidistancia que marcamos, el inicio y el final. Muchas veces nosotros necesitamos información, por ejemplo, a mí me gustaría saber, como aquí tengo puntos de quiebre, por ahí es interesante tener a qué distancia tengo estos puntos. Bueno, ese es una información que por lo menos esta versión libre de TopoCAD no me la está dando. Y es por ahí un punto eh, un punto en contra del programa. Pero, digamos, es una información que nosotros podemos obtener, porque la podemos medir esa distancia y podemos tener el desnivel cuando esto lo pasemos al AutoCAD, que es información que nosotros mismos podríamos generar. Digamos, recuerden, nosotros acá los perfiles los estamos generando automáticamente. Antes, si yo quería dibujar un perfil, lo dibujaba a mano. Bueno, sería cuestión de editar y mejorar esta información si fuese necesario. Muchas veces no es necesario siempre y a veces sí es necesario. Entonces aquí tendríamos un perfil dijimos cada 10 metros. Si, por ejemplo, no me convence cada 10 metros porque el perfil es muy grande o elegí incorrectamente el plano de comparación, yo vuelvo aquí a donde dice longitudinal, vuelvo a perfil de terreno, lo vuelvo a seleccionar. Por ejemplo, vamos a hacerlo para que ustedes noten. Yo pongo 90 aquí. Pongo una deformación de 10 y una equidistancia de 5. Me genera una nueva guitarra aquí. Miren. Horizontalmente tengo mayor información. Me dice, me representa mejor, digamos, si yo quiero tener una idea del terreno. Pero esto es lo que yo le decía de que tengo un plano de comparación que entre este punto y este punto no tengo nada. Entonces, no, ¿y por qué lo aclaro? ¿Por qué hemos visto esto? Entonces, eso es no tener magnitud de lo que estoy representando. Digamos. Este perfil mejoró contundentemente en cuanto a la información en el eje X, pero en el vertical empeoró un montón. Digamos. Esto no tiene ningún sentido. Entonces vamos a hacer el tercer perfil. Vamos a mantener el plano de comparación en 100. Vamos a poner la comparación, formación en 10, equidistancia cada 5, y a ver si me lo hacen sí.
Ahora sería, digamos, esto es prueba y error, digamos. Me marca cada 5 metros y el plano de comparación es más acorde a lo que nosotros necesitamos. Ese sería un perfil. Cuando hacemos perfiles transversales, nosotros, nosotros indicamos que sea perfil longitudinal o transversal a ese terreno. Digamos. Si ustedes buscan información o ven videos de generar perfiles transversales, en realidad lo que hacen ellos es definir un perfil longitudinal y generar automáticamente perfiles transversales a él. Digamos. Si volvemos al gráfico de esto, digamos, si este fuese, este es el perfil transversal que nosotros, longitudinal que nosotros generamos, los perfiles transversales que le generaría, por ejemplo, es definir cada 10 metros y me generaría esta información cada tanto distancia. No es algo que nosotros haremos ahora. Nosotros, todos los perfiles que generemos, los vamos a definir como longitudinal por longitudinal del terreno o transversal en este sector, pero los vamos a generar nosotros automáticamente. Los vamos a generar nosotros, no automáticamente como mostramos. Entonces, si yo quisiera hacer otro perfil, en este caso vamos a usar el de 5, porque voy a hacer un detalle de este sector que está acá. A ver, yo ahí lo estoy marcando con el simple, pero, a ver, yo recién hice el perfil 1, pero cuando vuelvo aquí, si yo tuviese que dibujar, indicar dónde generé el perfil, no lo sé, porque se me fue la línea al marcarlo simple. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este segundo? Que sería lo correcto hacer, es generar una polilínea. Vamos a tener una capa nueva acá. Vamos a generar una capa nueva con la 4DMT. Entonces yo genero polilínea. Esta polilínea a mí me va a quedar identificada si yo la llevo al AutoCAD. Entonces ahora voy a perfil desde polilínea y elijo esta polilínea. Y ahora me genero el perfil. De nuevo tengo información. El perfil se mueve entre 100 y 99, 99,88. Crear perfil longitudinal. Aquí se me ha creado un nuevo longitudinal. Y el proceso es... Una pregunta rápida. Sí. ¿Por qué en este caso usó polilínea y en la otra no? Claro, porque, a ver, yo cuando hago el perfil longitudinal, cuando genero los planos de la información, yo voy a tener mi plano de, por ejemplo, cuando vayamos ahora al AutoCAD, yo voy a tener, este va a ser el plano que yo voy a mostrar mejorado con las curvas. Este va a ser el plano, por ejemplo, de AutoCAD. Si yo al lado te pongo el perfil longitudinal, yo te tengo que decir qué sector representa ese perfil longitudinal. Digamos, así como usted cuando hacen los planes de arquitectura, cuando hicieron sistema de representación, usted identificaba en el perfil, por ejemplo, un corte A. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo. Si yo ahora quisiera identificar dónde está este perfil, no lo sé.
porque no sé dónde está esa polilínea. Y si yo ahora digo que está, por ejemplo, entre este punto y este, en este punto y en este, entre esto, y no es así, bueno, estoy faltando la información, digamos, la información que estoy dando es incorrecta. ¿Se entiende? Claro, pero entonces en ambos tendremos que usar polilínea. Correcto, sí, sí, sí. Ah, Sí, bien, sí. pensé que no lo había hecho en el Por- primero. Claro, No, 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 en bien. el primero no lo hice, no lo hice para identificar que no sería lo correcto, y lo hago en este para que vean. Entonces yo ahora, cuando exporte todo esto al AutoCAD, bueno, esta polilínea se me va a exportar y yo voy a poder identificar. El perfil número 2 por ejemplo, es este, y lo marco, lo identifico. Entonces de aquí de nuevo el mismo procedimiento. Miren, aquí como el valor mínimo era 99,88, el programa automáticamente me va a 90. Y yo no sé si elegiría ese plano de comparación. Si elijo 100, me va a quedar por encima y por debajo. Veamos. 5. Miren, si yo aquí elegir 100, me acota por encima y por abajo. Si hubiese elegido 90, no hubiese tenido 10 metros de nada. Bueno, esto deberán digamos, se va eligiendo según las necesidades. Y me representa de nuevo lo mismo. No tiene mucho más. eh, Generar el perfil, crearlo, esta información, no es un problema para estos programas. Elegirlo es una cuestión que debemos aprender nosotros. Si volvemos a este, vamos a volver al primero. Entonces yo ahora voy a generar la polilínea. Vamos a repetir el primero. Lo tengo que hacer. Bueno, ¿qué es este? Entonces ahora sí, ahora voy a elegir perfil, elijo la polilínea, digo que es esta la polilínea, creo el perfil longitudinal. Y ahora este perfil es probablemente muy similar al primero, pero está identificado en su posición. Entonces ahora tenemos la información completa del perfil. Sabemos cómo es el perfil y sabemos dónde está generado ese perfil. 10, 5. Si comparamos, creo que era esta la última guitarra, es muy parecido, pero ahora hemos garantizado la información del perfil número 7, dice aquí, corresponde a este eje y es representativo. Si, si volvemos a este, si genera, es lo que decía el perfil es transversal. Si yo elijo este, generar perfiles transversales de esto. ¿Pero por qué? A ver, no, no me generó los transversales. Ay, me mandó. No, vamos a ver. Cosas que pasan. Listo. Bueno, se me fueron los últimos perfiles, pero qué bueno.
Ahora sí, ese quedó guardado. Este es el que está bien. Lo vamos a hacer de nuevo. Dijimos 100, dijimos 10, 5. Vamos a checar. Bueno, este quedó guardado. Estoy repitiendo el proceso porque lo rompí. Y vamos a generar este. Vamos a hacerlo acá. El 100. Vamos a poner 5. Profe, en el plano de comparación puso 10. Ah, no. Era la deformación la que quería indicar. 5. Esto está hecho. Ah, ahora sí. Y todavía un poquito. Bueno, esto que quedó acá es un error del programa que quedó de antes, de cuando se rompió, pero la información está acá. Otra información que podemos generar, digamos, es, que esa, en este caso la tenemos que generar nosotros, es la distancia existente entre el plano de comparación, digamos. Eso es normal cuando tenemos cota de terreno y cota de rasante. Nosotros tenemos rasante terreno y se suele agregar eh, el desnivel, y ahí sí, digamos, ¿para qué nos sirve eso en algún momento? Digamos, para calcular los porcentajes de si tuviésemos desmonte o terrapleno. Para eso, en ese caso nos sirve para eso. Bueno, podríamos seguir generando perfiles, pero el proceso es siempre el mismo. En ese sentido no cambia. Entonces, hasta el momento hemos generado toda la información en el topocal, pero esto no tiene carácter de plano aún. Entonces, a esto le falta identificar. Tener una hoja, identificar los nortes, identificar las escalas, ¿no? Algo que normalmente hacemos en el propio AutoCAD. Entonces, yo voy a... Esto está duro, no está suavizado. Voy a tomar estas curvas, las voy a hacer por última vez, porque se rompió el suavizado. En cada 10 suavizar, aceptar. Se rompe. Curva suavizar. Curva aquí, curva aquí.
están suavizadas. No me gusta mucho el color, pero... Y se conservaron las etiquetas, perfecto. Bueno, ¿cómo exportamos esto? Archivo, aquí dice exportar, no genera un DWG de AutoCAD, sino genera un DXF. Similar. Estas son pruebas que yo había hecho que no sirven de nada. Vamos a poner curvas 10 centímetros. Acá me pregunta qué queremos exportar. Los puntos, las polilíneas, las triangulaciones, las flechas. Como por ahí es mejor exportar todo y después uno elegir en el AutoCAD qué mostrar y no que nos falte información. Ya aquí las entidades te las puede representar en 3D o en 2D. En este caso nosotros vamos a utilizar el 3D. ¿Qué pasa? Hay que ver si lo exporto. Me parece que no lo exporto. ¿En qué lo exportó, profe? Disculpe, ¿en 2D o en 3D? En 3D. Perfecto. Entonces que cuando yo esté en el AutoCAD tenga la información completa de las curvas. No, no lo exporto. Vamos de nuevo. Láser. Ahí está. Este es el problema. No sé por qué no lo exporto. Curva. Si le saco el prefijo. Oh, ¿qué le pasa? Los puntos. Vamos a sacar los puntos. Ahora sí. Ahí sí lo exporto. Acá está toda la información que necesitamos. A ver, los textos claramente están grandes. Cuando yo los vaya a ver en mi plano, si me los permite editar acá. Sí, me los selecciono. Los puedo editar acá o los puedo exportar nuevamente con tamaño de texto más chico. Porque claramente si yo imprimo un plano con la información del punto de esto, no, así no me sirve. Es información superpuesta, pero también debe tener un tamaño acorde a que sea legible. Por el momento lo vamos a dejar así y después elegiremos. Entonces esto está guardado como DXF. Yo lo voy a guardar igual como archivo de AutoCAD y ahí me genera una copia. ¿Qué?
¿Qué otra cosa vamos a exportar? El detalle de cada 5. Recuerden que dijimos que solamente nos interesaba para hacer un detalle de esto, porque aquí teníamos la superposición de las curvas. En este extremo de aquí y en este tramo de aquí me parece que también. Entonces nos servía para representar estos valores que tenemos aquí. Aquí está de nuevo toda la información. Y vamos a traer un perfil. Ese no es este. Creo que este era el link. Que vean, digamos, no me exporta todo el documento, me va exportando las ventanas que yo voy seleccionando aquí. Es como si me genera subarchivos internos, digamos. Aquí puntos no tengo. Bueno, bueno, ya trajimos todo al AutoCAD y nos queda confeccionar el plano. Esto por ahí es por criterio. Puedo tener todo en lugares distintos o puedo traer todo a un mismo lugar. Y yo a este ahora lo voy a guardar como completo. Ahora en un solo archivo tengo toda la información que por el momento necesito. Bueno, y aquí queda un poco solamente el manejo del layout. Hay que configurar el tamaño de página. Aquí tenía rótulos. Yo normalmente ya tengo mis tamaños de hojas hechos.
Esto sería lo que me va a imprimir. Esta es mi hoja. La hoja tiene un rótulo que me tiene que identificar eh, el plano que estamos haciendo. Por ahí uno cuando presenta un plano y va a una repartición, cada repartición normalmente tiene su propio rótulo, pero en general todas tienen la misma información. El primer renglón lo usan para colocar eh, la, el lugar donde va a ser representado, por ejemplo, si esto va a ser presentado en el colegio de ingeniería civil, etcétera, 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 con su logo, o a veces tiene el logo de la empresa que genera o las dos cosas, a dónde va presentado y quién lo realizó. Después sí tenemos un renglón importante que es identificar qué obra es, a qué obra representa este plano y después esto se mantiene constante. Por ejemplo, si este plano van a ser 5, esta información se mantiene constante y lo que me va a cambiar es qué representa este plano. Por ejemplo, curvas de nivel cada eh, equidistancia 10 centímetros. O plano de curvas de nivel, el plano general, por ejemplo. El número de plano, dónde está ubicado, después escala. Normalmente aquí está el equipo la información de quién genera esta información, y aquí suele haber información o puede tener las correcciones, te ponen corrección 1, corrección 2, o los directivos del lugar a donde va a ser representado. Pero en general, el nombre de la obra, qué representa el plano, el número de plano, la escala y quién lo genera y la fecha en la que se hace es información que en cada repartición siempre está. Después puede cambiar un poco la generalidad del plano, pero eso es información general. Bueno, esto me molesta acá, presentación. ¿Por qué no tengo palabra? Presentación. ¿En qué capa estoy trabajando? Capa 0, ¿no? Por ejemplo, yo en el primer plano voy a poner un plano general de las curvas de nivel. En realidad creo que no entran dos. Creo que cuando lo pasa el AutoCAD se pasan todas las capas, ¿no? Bueno, eso un poco lo seleccionamos aquí, qué información queremos pasar. Mira, Ah, cuando generas el XF, aquí elegís qué pasar. Los puntos, que te aparezca el texto, el tamaño, los números decimales, las polilíneas, la triangulación, el curvado. Depende lo que vos quieras representar. gracias. Y después aquí en el AutoCAD, automáticamente se me generaron estas capas. Las capas que yo tenía de la línea de rotura, cordón cuneta, línea municipal, se me generaron la capa de los puntos y aquí está la información de, por ejemplo, que yo apague la triangulación. Y a los puntos me lo genera, por un lado el punto, por un lado el código, estos son por un lado el código, por un lado el Z y por el otro lado el número de puntos.
Digamos, me lo genera en distintas capas. Y aquí miren cómo identifica las curvas. Las curvas normales, y a las otras las pone como curvas directores, C, B, D, en colores distintos. Bien, bien. Gracias. Entonces, definir la escala en la que quiero mostrar el plano no es una cosa menor. Eso depende del tamaño de hoja. Siempre van a trabajar y van a imprimir en hojas normalizadas. A ver, muchas veces, esto depende del criterio, uno hace un acero, que es el máximo tamaño que tenemos, pero en obra es inmanejable un tamaño así. El tamaño A3 es muy cómodo para imprimir porque es accesible una impresora A3, digamos, que uno puede tener. Entonces ahí es cuestión de practicidad. Por ahí los detalles nos quedan chicos, entonces un tamaño manejable es A2. Ya una A1 es también incómodo manejarlo en obra. Profe, una consulta. ¿Topucal ya por defecto trabaja en el sistema métrico o hay que hacer un traspaso como lo pegamos en AutoCAD? No, no, en este caso está todo en sistema métrico. No, no, a ver, si te digo que... no me siento. Si te digo que viene la versión en pulgadas, no lo sé. Sé que el AutoCAD sí lo podés modificar, pero no sé el topo. Claro, claro, por eso pregunto, porque por ahí el momento de escalar, si trabajas en otro sistema de unidades, te va a quedar fuera de escala el registro, probablemente. A ver, unos 1000. ¿No lo podría poner en forma horizontal? Sí, a ver, siempre que, bueno, eso de rotar el plano, a ver, en este caso nosotros no le estamos dando la información de dónde está el norte. Lo mismo le va a pasar con el plugin. Entonces vamos a asumir que el norte es es como si fuese esto medido con GPS y el norte está en esta dirección. El norte está aquí. Entonces yo siempre que rote el plano, si yo por alguna razón roto mi ventana para identificarlo, tengo que identificar dónde está el norte, aquí. Personalizado 245. 100, 900, 500. Esto normalmente yo ya todas las escalas las tengo hechas, pero ¿por qué? Porque uno tiene su base. Ahí. Bueno, vamos a suponer que el primer, por ejemplo, vamos a hacer un plano que solamente tenga los puntos. Entonces, de aquí no me sirven las curvas. No quiero mostrar las curvas, no quiero mostrar las líneas. Sí, las líneas de rotura en este caso me van a servir porque me están representando lo edificado. Cambian los colores y claramente si yo imprimo un plano con esto,
Los puntos no se ven. Voy a bloquear. Esto así claramente no funciona. Entonces por ahí, ¿qué información podría tener? No tener el código, el número de punto y sí la cota. Pero aquí debería elegir una letra acorde y si hay puntos muy cercanos, elegir qué punto, digamos, por ahí no es necesario que todos los puntos tengan su valor de Z, digamos, sino puntos representativos, mostrar, por ejemplo, las estaciones con su valor de Z, con el número y con la cota, y puntos característicos, digamos. Sobre todo cuando tengo tanta información y cuando tiene ese tamaño de texto. Eso un poco a criterio, que no vamos a hacer ahora. El segundo plano vamos a poner las curvas de nivel. En etiquetas. Bueno, por ejemplo, aquí me marca la A, porque se me generó mal esta polilínea. Esta polilínea está en capa etiquetas. Debería estar en otra. La debería mover yo para que no me aparezca. Y debería agrandar el texto de las etiquetas, porque si yo veo el tamaño, si yo imprimo este plano, digamos, yo veo eso y claramente en tamaño 100%, las etiquetas no se leen. Entonces debería elegir el tamaño o mudarme, si esto es cambiar la escala, o mudarme a una hoja 2, que probablemente sea la mejor elección, para que el plano me salga en una mayor escala y que tenga una mejor lectura del mismo, porque ahí no tengo una buena lectura del plano. Miren lo que las etiquetas ahí, tengo que poner un 800% para ver una mancha de texto. 100% no veo nada. Entonces, tal vez la mejor opción sea o rotar esto, que el plano me entre en una escala más grande e identificar el norte, o mudar una hoja 2 para que tenga una mejor lectura. Bueno, ese sería el segundo plano, mejorando todas esas cuestiones que dijimos. En el tercer plano podríamos hacer el plano del detalle.
Esto tiene... No me llena aquí, me jodí. Lo que no trajimos de el otro AutoCAD, en este caso, falta etiquetarlo. Lo podemos etiquetar y traerlo, o lo podemos etiquetar nosotros aquí. Eso de cuando decimos de traerlo en 3D. Está bien, este es coincidente. Miren aquí en las propiedades del texto, de la polilínea, porque esto no es otra cosa que una polilínea, me sale la información del Z. Si yo lo traía en 2D, me iba a dibujar las curvas iguales, pero el Z iba a ser 0 en todos los casos. Esa es la diferencia en traerlo en 2D o en 3D al archivo. El plano de detalle. Y me queda, ¿qué le falta a todos estos planos que dijimos que normalmente uno usa, por ejemplo, en este espacio? Que lo mismo es para el resto, las referencias. Aquí yo tengo que generar las referencias de mi plano, identificar, por ejemplo, que la línea roja será de otro color o representa línea de edificación. Entonces, a ver, lo vamos a hacer aquí. Yo lo voy a ¿Se hacer. imprimen con colores, profe, los planos o se distinguen con el grosor de la línea? Es que eso es parte del trabajo de hacerlo, digamos. A ver, no siempre es bueno imprimir todo en color, digamos. Normalmente uno imprime en color. En los planos de arquitectura, lo rojo es lo que uno va a construir. Si esto está edificado, será una línea negra. Va a ser una línea negra con un determinado grosor. Digamos, sí, aquí hay que identificar la importancia de darle con el grosor de cada línea, darle importancia de relevancia, digamos. Bien, gracias. Por ejemplo, aquí yo voy a usar el mismo color que tengo acá, pero seguramente cuando, digamos, una cosa también es una cosa es ver cómo se ve aquí y después configurar las puntas, pero no voy a entrar en esos detalles yo. Por ejemplo, aquí yo haría, por ejemplo, en todo este sector sería mi referencia. Entonces, ¿qué le falta a esto? Por ejemplo, en un cuadradito aquí, identificar el norte. Con un determinado bloque, con una que el norte me quede identificado. La escala va a estar escrita en el plano, pero podría tener en este mismo lugar, o cerca del plano, o por aquí abajo, una escala gráfica. Que me identifique, por ejemplo, esta distancia. Esa distancia, estos son, en este caso, estamos en una distancia corta, por ejemplo, 20 metros. No lo sé. Pero debe ser acorde a nuestro plano y en cada caso. Después en este caso yo lo voy a hacer como lo estoy viendo, no como va a salir impreso. Que la línea roja, acá, un título que diga referencias, y línea roja, línea de edificación, escribiré. Entonces después elegiré, por ejemplo, esta, curvas de nivel, escrito, equidistancia, 5 centímetros. Con el otro color que aquí está en gris, bueno, no tengo gris aquí, pero lo voy a hacer en negro, y con, digamos, su grosor correspondiente, porque dijimos que le íbamos a dar importancia también al grosor, curvas de nivel o directoras,
o más extra, o la X distancia, que en este caso, si este es 5, este sería 25. Identificar cada vez. Identificar qué significa este simbolito, por ejemplo, punto. Si tengo una estación, por ejemplo, aquí, que yo sé que tengo una estación, en el plano de puntos, aquí la estación normalmente se le hace otro simbolito, o le identifico con un punto más grande, o le hago un círculo, bueno, que quede identificado. Si, por ejemplo, yo aquí dejo indicado un punto fijo, lo mismo, que esté aquí en el plano, bueno, el punto fijo también se configura, digamos, tiene otro nivel de importancia respecto a los puntos comunes. Entonces, buscaré el símbolo del punto fijo que hice en el plano y el punto fijo. Toda esa información, digamos, cada cuestión gráfica que yo tenga en el plano y tenga una simbología y tenga una característica, la tengo que dejar representada en la referencia, cosa que quien lea el plano entienda qué significa cada cosa que nosotros eh, hemos generado. Y por último, nos quedaría generar el plano. Debería buscar la escala acorde a esto. Un 100 no me entra. Será un 200. Sí. Este perfil ni en un 200 me entra. Un 50. Todas estas cuestiones que yo estoy haciendo aquí de las escalas, de tener sus puntas configuradas, tener las hojas, son cuestiones que uno por ahí pierde mucho tiempo. Yo estoy perdiendo mucho tiempo en eso y es muy considerable hacerlo una vez, generar uno sus propias plantillas y tenerlas, porque sé que yo siempre voy a usar el mismo archivo. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo dibujo ese perfil, imprimo ese perfil tal cual, así como está. Aquí los textos están pequeños, no los leo. Esta información que tengo aquí de cota rasante, desmonte y terraplén, que no tiene nada de información, es información que me da el TOPOCAD, pero como no la tengo, aquí en el AutoCAD debería eliminarlo, digamos, es editar este perfil. Digamos, para no editar todo este texto que tengo aquí desde el AutoCAD, puedo generar nuevamente el perfil en el TopoCAD, y aquí cuando lo genero uno elige el tamaño de estos títulos, y si no, identificarlos aquí y cambiar. Por ejemplo, ¿qué haría yo? Esto se va. ¿No podría modificar también la distancia del origen
para que sea 0 o lo dejo como estaba? Claro, la información de distancia al origen la podría sacar directamente, no modificar. En este caso, salvo que, por ejemplo, allí, salvo que yo identifique aquí en mi perfil este perfil y diga que identifique que el 0 está aquí. Yo identifico que el 0 está aquí, no lo saco, y es información que empieza desde el corte. Eso depende, digamos. Si yo indico esta distancia del origen, tengo que indicar en algún lado dónde está ese origen. Y este texto dijimos que estaba muy chico. Estaba muy chico. Bueno. Claramente si yo agrando este texto, aquí me lo tira, el programa me lo tira con su propio estilo de texto y con un tamaño. La forma de no renegar con esto es hacerlos anotativos, no renegar. Pero tiene que ver más con el uso de AutoCAD que con, por ejemplo, si yo elijo eso y aumento este tamaño de cero, claramente voy a tener que ir editando esta información, estos perfiles, pero ¿a qué conclusión llegamos? Es el de abajo. Bien. Toda esa información simple que me da el TopoCAD, bueno, cuando la convierto en el plano, tiene que ser información que sea legible. Si no, no tiene sentido. Y por Profe, ejemplo, en este mismo lugar que sí, ¿qué me conviene más? ¿Ponerlo en vertical ahí y agrandar un poco más? O sea, haciendo más grande la carilla que dice, por ejemplo, cota de terreno, o ponerlo horizontal al número. normalmente las guitarras se expresan así. Claro, porque no tengo los otros puntos de quiebre, o sea, las referencias, por eso pregunto. Claro, pero aquí te indica el perfil cada la X distancia que nosotros queremos. Pero si nosotros quisiéramos agregar a algún punto, a nosotros en el mismo podemos vamos a conocer este Z, o lo podemos calcular porque vos tenés el plano de comparación, y si quisieras identificar algún Claro. punto lo podés hacer manualmente, digamos. Entonces tengo que ir cargando uno por uno los valores. De Está estos bien. valores sí, Sí, sí. de estos valores sí. Y te repito, normalmente las guitarras están escritas así, en forma vertical la información. Pero todo esto son trabajos de post-edición que demandan bastante tiempo. Sobre todo cuando uno no tiene sus propias plantillas hechas y demás. Por ejemplo, dijimos el plano con los puntos, el plano con las curvas, el plano de detalle y el plano de perfiles. Yo podría agrupar este perfil aquí y el perfil debajo. Pero aquí debería tener su título, perfil longitudinal 1, escala vertical tal, escala horizontal tal. Y después yo ir al plano general o de puntos, de curvas de nivel, y aquí identificar en esta línea perfil 1. Cosa que cuando yo lea los planos, los identifique. Y aquí falta un plano que nosotros no vamos a hacer, porque nosotros no le hemos dicho a ustedes dónde está, como estos son trabajos privados, no le hemos dicho dónde está este terreno, pero falta el primer plano que hemos mostrado cuando el ingeniero Eberhard mostró sus ejemplos, que es el plano de ubicación. Aquí faltaría un plano
por ejemplo, si esto está en la ciudad de Córdoba, identificar esto. Por ejemplo, si este plano está en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, identificar aquí un planito de la ciudad, por ejemplo, el mapa de la provincia, aquí, y identificado la ciudad de Córdoba, con otro color. Después ingreso un planito de la ciudad de Córdoba, aquí que tenga la forma en la ciudad de Córdoba, y identifico un sector, un barrio, por ejemplo. No sé, que no recuerdo en qué barrio está esto. Identifico ese barrio. Después me voy al detalle general de ese barrio, y en el detalle del barrio identifico la parcela donde se encuentra. Entonces ahí yo, si leo dónde está el plano de curvas, digo, bueno, esto está en la provincia de Córdoba, puedo ir y llegar al lugar que estoy representando. ¿Se entiende? ¿Se podría poner tipo catastral o nada que ver? No entiendo qué querés decir con un tipo catastral. La planilla de manzana. Sí, es que normalmente uno identifica lote tal, manzana tal, toda esa información la tiene, porque uno sabe a dónde va a medir y dice esa información. Bueno, Pero en este caso y en el práctico que van a tener que hacer ustedes, es un plano que vamos a obviar porque nosotros no le estamos dando la información de dónde está las curvas, de dónde está ese relevamiento. Entonces ustedes deberán hacer el plano con los puntos, el plano con las curvas de nivel, el plano de detalle y sus respectivos perfiles. Me parece que no me estoy olvidando de nada más. ¿Tienen alguna duda al respecto de esto? Para quien no trabaje con la llave como yo estoy haciendo aquí, a ver, el trabajo antiguo es pegar la hoja 3 acá, escalar este plano. A ver, esto que yo traje de traer la hoja aquí, ¿dónde está? No sé cómo trabajan ustedes, no sé cómo le han enseñado a trabajar en AutoCAD. Profe, esta clase va a estar en la V, ¿no? Sí, creo que está siendo grabada, así que traer el plano acá, mover esto aquí, hacer una copia de esto lo pueden hacer bloques, lo pueden hacer todas cuestiones de AutoCAD, dibujarlo acá y dibujar esto y mandar a imprimir esto, digamos. Pero ¿qué genera eso? Generar un montón de estos archivos, no de estos archivos, copias de esto. Si usted trabaja con el layout, tienen un solo plano y ustedes eligen qué capa y qué mostrar y qué no mostrar, digamos. Son cuestiones de trabajo que exceden por mucho lo de la cátedra, eh, pero bueno, no tienen por qué trabajar con la llave. Profe, una consulta. En el tema Sí. del práctico, los que, o sea, digamos, van a estar especificados qué cantidad de láminas hay que presentar, qué Sí, sí. perfiles. Ahora, si no tenemos más dudas de esto, creo que pasamos al práctico y no sé si eso quedará o no quedará en la grabación. Supongo que sí, pasamos a ver el tema del práctico. Pero primero me gustaría saber si tienen alguna duda respecto de esto.